En ocasión de las exposiciones de los últimos días, hice una observación sobre la que quiero volver hoy, puesto que en sus consecuencias ulteriores tendrá que servir de base para lo que habré de decir en los próximos días. Dije que, en cierto aspecto, fue necesario fundar nuestro movimiento científico espiritual como movimiento espiritual que contara totalmente con las exigencias del ciclo evolutivo actual de la humanidad y que efectivamente tuviera en consideración todos los requisitos para un movimiento científico espiritual que en el momento histórico exige. En otras palabras, un movimiento que considera anticuada e inservible para nuestro tiempo la clarividencia atávica y los conocimientos que han quedado como remanente de ella y que ya no contara con todo lo que se deriva del lado atávico. Esto trajo consigo que había que rechazar o ignorar gran parte del conocimiento que se impartía en la llamada sociedad teosófica, particularmente en lo que se refiere a la forma de presentarse y que desde ciertos ángulos se hiciera una nueva estructura. De ahí el afanoso esfuerzo de oponernos resistencia de parte de los viejos representantes de la sociedad teosófica. Recordemos que la sociedad teosófica era el grupo más importante en aquella época de escuela esotérica, ¿no? Comparen la descripción del mundo anímico y espiritual en la primera edición de mi Teosofía, 1904, con lo que existía antes. Fíjense particularmente en la nítida distinción que hice en relación con el mundo anímico y la vida anímica del individuo, y se darán cuenta de que se atribuyó particular importancia a mantener con toda precisión la diferencia entre el alma sensible, alma racional y alma consciente. Esa triple diferenciación jamás se había hecho en la literatura de la sociedad teosófica. Nosotros salimos con ella desde el principio. Precisamente en cuanto a esa diferenciación, el otro bando se afanaba por borrarla, suprimirla. Recuerdo obviamente cómo reiteradamente trataban de disuadir de su propósito a nuestro amigo y ahora desaparecido Ludwig Lindemann, que trataba de introducir nuestra causa en Italia, diciéndole, al fin y al cabo, es lo mismo que ya se decía también en nuestras enseñanzas, solo que con otras palabras. No querían admitir que había algo nuevo, y fue necesario llamar la atención una y otra vez sobre esa triple diferencia para que la gente se diera cuenta de lo que se trataba. Y lo propio sucedió con muchísimas otras cosas. Así pues, entre nosotros se tomó desde el principio la orientación exigida por nuestro ciclo evolutivo actual, tener realmente en consideración todo lo que he podido transmitirles en los últimos días y semanas. Mas para realizarlo con rigor fue necesario remodelar, por decirlo así, todo el estilo de trabajo en boga en cualquier parte de la sociedad teosófica, trabajo bastante ímprobo, por cierto. Expresión de esas dificultades es la manera en que yo mismo pude intervenir en la literatura. Ciertas cosas las tenía que describir en los primeros años, con mucha reserva, por la sencilla razón de que se necesitaban años para verificarlas, y porque me había impuesto desde un principio no publicar ni decir nada de lo que no pudiera responder, por no haberlo comprobado antes. Entonces es importante lo que dice Steiner aquí porque él dice que todo lo que él ha escrito y ha dejado como legado de su conocimiento, él no lo escribió de buenas a primeras. Él lo tuvo que verificar muchas veces, tuvo que hacer ciencia con su estudio espiritual. Después de haberlo comprobado y corroborado, muchas veces él ya lo publicaba o lo hacía público en las diferentes conferencias que él daba. Por eso es muy importante todo lo transmitido por Steiner, porque él lo verificó muchas veces y no fue tomándose licencias de fantasías, como muchas veces suele pasar en esas cosas. Bueno, sigo. Como comprenderán, precisamente por las observaciones que hice en días pasados, habían surgido confusiones a raíz del equivocado rumbo que se había tomado con respecto a la investigación sobre la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Pero no ha sido siempre fácil de comprobar estas cosas desde el principio. Para proceder escrupulosamente y con plena responsabilidad, había que aprovechar toda oportunidad de verificación que se ofrecía.
Y es que en la investigación espiritual esas oportunidades no pueden provocarse ni forzarse ni tampoco anhelarse. En la investigación espiritual hay que saber esperar. Lo más comprobado fue la inexactitud de los supuestos conocimientos sobre la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Pero en tanto en que Pero en tanto que en el plano físico los resultados equivocados de investigación se rectifican simplemente examinándolos con recursos físicos, encontrando así con relativa facilidad que son equivocados, no es así en los mundos espirituales. Allí la existencia de un concepto equivocado, erróneo, ejerce efecto desconcertante sobre la investigación misma. Así las revelaciones de los mediums, aunque propiamente no eran comunicaciones de los muertos, sino determinadas por diversas inclinaciones de los vivientes, no obstante, esos pretendidos resultados de investigación existían. Uno se topa con ellos, y si uno emprende el examen en este campo, tiene que combatir esos resultados de investigación como potencias reales. Lo que se dice en el plano físico puede rechazarse. Uno se sienta en el escritorio y lo refuta. En cambio, en el mundo espiritual, un resultado erróneo de investigación es un ser vivo. Allí está. Hay que combatirlo primero, eliminarlo primero. Bueno, muy bien, quiero parar en este punto. No sé si tienen algún comentario, pregunta o continúo. Hola Santi, buenas noches. Buenas noches, Vladimir. Hola, buenas noches, Vladimir. Qué pena que llegué un poquito tarde. Tranquilo. Buenas noches, Vladi. Hola. ¿Todo Eso, bien? Esta es mi mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todo Muy bien. bien? Todos muy bien, gracias. Gracias a Dios. Mucho. Gracias, gracias. Santi, eso último, dice, eso último me gustaría decir, en cambio en el mundo espiritual un resultado erróneo de investigación es un ser vivo. Ahí está, hay que combatirlo primero, eliminarlo primero. Me gustaría como miráramos esa frase y De en acuerdo. concreto. De acuerdo, yo cuando lo leí por primera vez, creo que esto lo leí por primera vez hace varios años, me llamó mucho la atención eso. Realmente es algo que humanamente nosotros ignoramos y es muy importante. Todos nuestros pensamientos, errados o no, verídicos o no, son entidades reales, obviamente no materiales. Son entidades que existen en los mundos espirituales. Y si son pensamientos errados, sofismas, falacias, estos toman postura antagónica. Y si una persona de buena voluntad quiere buscar verdades en el mundo espiritual, se debe enfrentar a estos seres vivientes, como dice Steiner, que son reales, y tiene que enfrentarlos. ¿Esto qué significa? Significa que todo lo que nosotros pensemos genera o forma una especie de vida. Y esa especie de vida trae consigo muchas consecuencias, no solamente para nosotros individualmente, sino para toda la sociedad, para toda la humanidad. Todos nuestros malos pensamientos y malas conductas, por decirlo así, generan cosas malas. Y si uno tiene, digamos, desconsideradamente muchos malos pensamientos, ideas equivocadas, así lleguen de fuentes que uno crea confiables, y por el hecho de uno no verificarlas, genera más de estos seres antagónicos en el mundo espiritual. Es responsabilidad de nosotros que sabemos esto, cada cosa que nosotros pensamos y decimos, al menos verificarlas una vez, no repetirlas como loros. Eso en todos los aspectos, ¿no? De la vida, de todo lo que uno piense o medite y hable. Es muy fácil, digamos, en las ciencias naturales no equivocarse tanto, porque hay muchos libros y la ciencia, digamos, sabe que puede cambiar las cosas. Más difícil es en filosofía, más difícil es en religión y definitivamente muy difícil en política. Hay que tomar riendas en el asunto.
Uno mismo debe ser responsable en todo lo que uno piense y repita, si es verdad o si simplemente uno lo repite porque lo escuchó de alguien confiable. Confiable para uno, por supuesto. Pero aún así lo repite sin ponerlo a revisión. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo o quiere comentar algo al respecto. No sé también si se puede entender también esa parte como lo que ocurre con cuando se enfrenta una persona con seres demoníacos. Voy a poner un ejemplo, lo que se hace en un exorcismo o lo que hacía Cristo. O sea, a esos demonios toca eliminarlos. Eso es lo que yo entiendo así. ¿Lo podemos relacionar también con eso un poco? Sí, Vladimir, así es. Hay que eliminarlos de la manera correcta. Y la manera correcta es más o menos, o sea, nosotros no tenemos obviamente el poder de Cristo pues por decirlo así, a modo de imagen, que con un chasquido de dedos ya los sacaba, ¿no? Y los desterraba, por ejemplo, a los marranos y estos marranos luego se tiraban al precipicio y se morían, ¿no? No, nosotros, dice Steiner, que tenemos que redimirlos, porque nosotros somos copartícipes de su creación, de estos seres. ¿Y cómo se redime? Tratando de hacer lo correcto con respecto a ese error cometido. Por ejemplo, si yo tengo una idea que no la he puesto a prueba, digamos que yo piense que la Tierra es plana y yo lo ando repitiendo y solamente lo digo porque lo escuché en YouTube a alguien que creo, que confío, pero porque no lo puse a prueba, no me puse a examinar en otras partes los otros puntos de vista y no me tomé la molestia de revisar las otras posiciones para ver si era verdad, entonces genero un espíritu de esa mentira, otro más, porque hay muchas personas que piensan así, entonces otro más. Pero ese que yo he creado lo puedo eliminar o como dice Steiner, redimir, haciendo lo correcto. En este caso, en el ejemplo que he puesto de pensar que la Tierra es plana, entonces yo me tomo la molestia, el ejercicio, el tiempo de buscar en otros libros, otros autores, otros puntos de vista y darme cuenta si realmente existe otra posibilidad de que la Tierra sea plana, sino otra, por ejemplo, esférica. Y si veo que se demuestra de una manera más coherente, más racional, de que sí es esférica, entonces yo automáticamente redimo ese ser que yo había creado antes. Pero lo mismo con todas las cosas erróneas que uno haga. Por ejemplo, si yo era fumador de cigarrillo, cada vez que yo caigo en vicio, creo un ser de estos. Esta vez no en el mundo espiritual, sino en el mundo astral, cuando tiene que ver con los vicios, ¿no? Para redimir esos seres astrales que yo he creado cada vez que caigo en un vicio, en ese mismo vicio, debo tratar de dejar de fumar. Cuando lo logre, automáticamente empiezo a redimir estos seres astrales que he creado a partir de mi vicio específico que es el de fumar. Cada vez que yo hago una calumnia o repito una calumnia, pensando que sea verdad, o peor si me la he inventado, puedo redimirla en cierto modo ese ser creado, antagónico en el mundo espiritual, si yo me doy cuenta del error y en lo posible repartir o volver a decir a los que dije que la calumnia o la mentira y de volver a decirla como es, como si fuera, como es la verdad. Obviamente esto no quita el karma, pero sí al menos redime ese espíritu. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. O por ejemplo, en el caso peor, cuando se justifica un mal, ¿no? Es mucho peor. O cuando esos ya son otros tipos de demonios como más jodidos, que son los asuras, ¿no? Sí, el que genera estos pensamientos son los asuras. Pero cuando una persona cae en la tentación de una asura, crea un ser de estos, sí, más fuerte, más peor, sí. Correcto, así es. O sea que uno redime los fantomas, son esos, Sí, más no el Asura. exactamente. La asura es más difícil, mucho más, o sea,
En teoría se deben redimir todos, los luciferes, los satanes, aganimanes y los asuras. Pero eso requiere de muchas, muchas vidas y incluso puede ser que uno no alcance a redimirlos todos, ¿no? Pero es accesible o más fácil o relativamente más fácil redimir los espectros, fantomas y demonios. Esos son más fáciles de redimir, comparado con el redimir de Lucifer, Arimán, que es Satanás, y el Asura. Se supone que uno debe, para convertirse en heredero de la Nueva Jerusalén, tiene que redimir el Lucifer que cada uno tiene. Ese es el requisito. O sea, para ser más práctico, venciendo las tentaciones, no caer en las tentaciones. Así uno, eso es la forma de redimirlo. Para redimir a Lucifer, sí. Él va aprendiendo de la corrección de nuestros errores. Pero para redimir los espectros, demonios y fantomas que uno crea, es haciendo el efecto opuesto al que hizo para crearlo. Mm. A mí me confunde un poquito porque dice literal un ser vivo, pero pues yo entendería un ser vivo pues como algo en el plano físico. No sé si me confundo. No, no, de acuerdo. Digamos, en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, cuando decimos ser vivo, pensamos en un ser vivo físico. La realidad es que estos seres podemos, para no confundirnos en nuestro lenguaje, decir que son seres con conciencia, ¿sí? No tienen cuerpo. Digamos, cuando uno se muera, uno sigue siendo un ser viviente, consciente, pero sin cuerpo físico. Entonces, de pronto, si cambiamos la palabra vivo, debido a que nuestro lenguaje en este mundo material lo ha impregnado la palabra vivo con el mundo material, podemos confundirnos. Pero, pero para el mundo espiritual y esotérico, ser viviente no es requisito que sea físico. Pero para evitar digamos, los malos entendidos debido a nuestro lenguaje y nuestra forma cultural de hablar, podemos decir seres no vivientes, sino seres conscientes, con conciencia. Cata, no sé si te enredé más o quedó claro, no sé. Gracias, Santi. Todo bien. Vale, muy bien. ¿Alguien más tiene comentarios, preguntas o continuamos con la conferencia? Adelante. Continuemos. Vale, muy bien. Así como les dije que los pensamientos son seres vivientes, así también son poderes reales los resultados equivocados de investigación, que aparecen inmediatamente cuando uno traspasa el umbral del mundo espiritual. Así que se puede decir, uno entra en el mundo espiritual y quiere sacar a la luz el conocimiento sobre la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Se encuentra con los pensamientos erróneos que fueron producidos, se les enfrentan como seres vivientes. Estos pensamientos, por erróneos que sean, son reales. Mejor dicho, aparentan ser reales, auténticos. Por eso hay que empezar por combatirlos, examinar si reúnen las características de pensamientos erróneos o si tienen los atributos de lo real, esto es, atributos viables. Ese escrutinio es indispensable y toma mucho tiempo. Y así, si uno se imponía esa tarea de verificación, resulta difícil la investigación precisamente en el campo de la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Difícil porque habían sido sacados a la luz tantos resultados erróneos. De ahí que fue necesario imponerse reserva y decir únicamente aquello de lo que absoluta y estrictamente se podía responder como verdad. Así, mucho fue necesario antes de que pudiera darse, por ejemplo, el ciclo de conferencias que ahora existe impreso sobre naturaleza interna del hombre y vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Esta vida entre la muerte y el nuevo nacimiento es fácil de describir con generalidades. Empieza con que el individuo, después de haber terminado la retrospección
que se desata porque el cuerpo etérico se desprende del físico, vive en el estado al que la literatura de la sociedad teosófica suele referirse como cama loca. Pero comparen los que en aquella literatura se llamó cama loca con lo que hemos publicado en el curso de los años y encontrarán la diferencia. Para que no haya malentendidos, insisto que en la actualidad no todos tienen la obligación de verificarlo todo. Mucho puede ser divulgado por razones que yacen en el alma de cada uno. El deber de uno no es igual al del otro. Yo considero que mi tarea particular no decir nada más de lo que pueda justificar por haberlo verificado. Ahora quisiera agregar algunas consideraciones a propósito de los primeros años de vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Para lograr una imagen positiva y buena de esos primeros años o décadas, hay que echar de mano de diversas comparaciones. Por su medio puede enriquecerse de toda clase de detalles. El cuadro general que he dado en mi teosofía, y en esto descansa todo nuestro progreso. En la teosofía se ha dado a modo de visión global y nuestra tarea consiste ahora en rellenar las distintas secciones que se hayan trazadas en ese plano global. Si ustedes parten de la descripción de la teosofía y avanzan después a lo que se dice en mis ciclos de conferencias, es decir, a lo que pudo expresarse en forma más y más íntima, posteriormente impreso en forma de libros, se percatarán de que sí ha habido un auténtico adelanto, una penetración cada vez más íntima. Así, se quiere obtener una imagen exacta de los primeros años o décadas de la vida post-mortem, es necesario comparar qué aspecto ofrece esa vida en seres humanos que murieron a corta edad, digamos en la más tierna infancia, qué aspecto ofrece en individuos que murieron algo más tarde, digamos en el apogeo de la vida, y luego en ancianos. Hay diferencias altamente significativas. La vida post-mortem difiere radicalmente según si uno fallece a corta o avanzada edad, y para obtener una genuina visión de ella hay que comparar las experiencias con las personas fallecidas a diferentes edades. Bueno, no sé si paramos aquí o quieren que sigamos. No sé si está ladrillesco el texto. ¿Ustedes qué dicen? Está muy interesante. Sí, está bien interesante, sigamos. Ah, vale, vale, muy bien. Es que me preocupa porque creo que en conferencias pasadas en las que nos hemos reunido, a veces creo que he leído mucho, entonces se puede perder bastante información por leer mucho. Entonces voy a tratar esta vez de vez en cuando preguntar si les parece correcto parar o seguir. Súper, sí. Bueno, entonces supongo que Después de que no me pregunten a nosotros, Santi, Yo creo que va a tocar otra vez los quizzes. volver a los quizzes. Ah, está bien, está bien. No, lo importante es que hay temas que yo sé que son un poco más ladrillescos, pero importantes, y otros que definitivamente nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, lo que pasa después de la muerte. Y lo que puede pasar ladrillesco pasa un poquito más entretenido, pues que son temas afines o que en cierto modo nos gustaría aprender más, ¿no? Creo que ese es el caso. Entonces voy a seguir leyendo un poquito más. ¿Les parece bien? Santi, Sí, mirando dime. esto que hemos leído, particularmente de lo que, bueno, lo que hemos leído, has leído hoy, le tocó demasiado duro a Steiner, ¿no? Porque, o sea, luchar contra toda esa cuestión, pues la gran cantidad de mentiras que se publicaron o que se escribieron o que se sostuvieron como verdades a partir de esas experiencias de los medios para volver, para tratar de dar claridad, muy, muy tenaz, ¿no? Muy, muy duro. Así es, Vladimir. Y esa batalla, digamos, Steiner sabía que no se podía ganar inmediatamente. De hecho, hasta ahora, la antroposofía o la ciencia espiritual de Steiner es prácticamente desconocida y ha pasado un siglo. Y lo triste para mí o para nosotros es que la antroposofía es la salvación de la humanidad, no solamente como civilización, sino como conocimiento espiritual, como poder entender bien el cristianismo, se necesita de esta ciencia espiritual. Entonces, esa batalla está en pausa, todavía no se ha ganado, porque desafortunadamente
en este momento los que hacen más contrapeso a la ciencia espiritual viene por dos bandos. La ciencia, que es la academia actualmente tirando atea, que está en contra de todo esto y de todas las religiones también, pero también las mismas religiones tradicionales están en contra de estos nuevos conocimientos espirituales. Entonces la antroposofía está en la mitad, digamos, de dos corrientes opuestas. La academia, que está un poco infectada por el ateísmo, y las religiones tradicionales. Entonces, fíjense lo difícil que tiene la antroposofía, o nosotros como representantes actuales de la antroposofía, para poderla divulgar. Es muy difícil. Pero bueno, ese es lo que digamos que hacer. No, inclusive en la misma Iglesia Católica, varios sacerdotes reconocen que dentro de ella misma, pues muchos sacerdotes están estirando para el otro lado, mejor dicho. O sea, no le pongan cuidado a lo del diablo, el Al diablo no infierno. existe, el infierno no existe, dentro de la misma iglesia, ¿no? Pues, ahí, Sí, así eso. es. Triste realidad. Es una triste. Incluso, Sí, incluso, perdón, dentro de la misma antroposofía también uno puede verlo, que Steiner mencionaba que, digamos, el futuro de la antroposofía iban a ser los pequeños grupos, como el que nosotros tenemos, que en donde se hace la lectura como tal, y no las grandes sociedades, ¿no? Él mismo lo comentaba, pero ahora uno ve en la sociedad antroposófica también que está permeada por como ese impulso demoníaco o ese impulso adverso, que lo que quiere también es como mm, llevarla a que sea una tendencia New Age, como de la nueva era o algo así. Y por ahí es donde uno ve también que hay tanto por fuera, ataque por fuera como ataque por dentro, ¿no? así es. Es una triste realidad. De hecho, uno puede decirlo a modo de imagen, que el diablo es muy astuto en infiltrar sociedades con buenos propósitos. De hecho, uno ve, por ejemplo, San Francisco de Asís, que fundó a los franciscanos con una buena intención y la mejor del mundo. Han pasado algunos siglos y uno ve que los franciscanos no todos están bien encausados, o sea, siempre se infiltra el diablo. Obviamente hay que aclarar, las ideas de San Francisco son perfectas, el problema son sus representantes. Y en nuestro caso, nosotros somos, para la antroposofía, los representantes aquí en Cali, Colombia, ¿no? Un grupo pequeño. Depende de nuestro horario actuar si somos buena imagen para la antroposofía o no. Bueno, muy bien. En estos días se ve en estos programas de Zavala, él tiene un canal que se llama Refugio Zavala. Me parece muy interesante. Una medium que ella confesaba pues de que pues se dio cuenta, pues porque ella lo dice pues se siente como bendecida, inspirada, que realmente en esas tendencias New Age, como comentaba Andrés, está el demonio pero metido con toda, mejor dicho, haciéndole creer a la gente que se está viviendo una vida espiritual de una manera más elevada, más sublime, más grande, pero que realmente lo que se tiene es un propósito diferente, ¿no? ¿Sí? Eh, tendencias como la cienciología, pues que algunos, inclusive actores muy famosos, pues comparten seguramente de buena intención eso, pero que realmente en el fondo hay una manipulación muy grande de las almas, ¿sí? Así es, Vladimir. Y en el mismo cristianismo también uno ve que hay menos importancia a la caridad, a la obra directa con el prójimo. Directamente no son todos, pero tengo que decirlo porque es como una de las generalidades de los grupos cristianos.
No todos, por supuesto, pero mm, para muchos pastores les conviene decir que lo que salva es solo la fe, no las obras. Entonces, con tal de que digan que creen en Cristo, no importa lo demás. Eso me parece a mí una, digamos, un, una infiltrada y una usura bien poderoso en los grupos cristianos que crean eso al 100%. Obviamente no son todos, algunos sí hacen obras de caridad. Eh, Pri, ¿tienes la mano levantada? Sí, eso también me preocupa bastante. Mira que ahorita dos cositas. Ahí me gustaría que de pronto Vladimir nos enviara como ahorita dijiste como de unos videos de Zavala para ver si de pronto los podemos tener. Y, Claro que sí, muchas claro que sí, gracias. Y claro que lo sí. segundo también que decía Santi, me parece, me estaba leyendo precisamente un libro, pues un audiolibro que es del Rosario, ¿sí? Y hay una nueva como forma como de presentar el Rosario en un método científico espiritual que me pareció interesante, que es como la neuroteología. Entonces estaba leyendo un libro de neuroteología de cómo el Rosario impacta benéficamente en el cerebro y pues, en el alma. Y ahí mencionaban, estaban hablando de que precisamente lo que decía el PRI ahorita, o sea, la religión, la única religión fundada por el mismo Cristo fue la católica. Eso no se diga nada más. Y segundo, eh, las iglesias cristianas, o sea, digamos la religión cristiana, ha sido permeada precisamente por esa falta de que ya quieren como dejar al lado el sacrificio y la caridad. Eso me acuerda mucho cuando mi padrino nos decía, es que ahí precisamente es donde está el impulso arimánico, demoníaco, porque te hacen ver como que no, solamente con que usted diga que cree ya está salvo. Y entonces, ¿qué pasa con la caridad? ¿Qué pasa con el sacrificio? Que eso sí son dos cosas importantes en el catolicismo. Entonces ahí pues era como para también recordar esas palabras. Así es, muy, muy interesante, muy importante tus palabras. Ya Google me está diciendo que quedan 10 minutos y entonces yo quiero aprovechar para decirles algo con lo que hemos hablado ahorita sobre la caridad y todas estas cosas y el sacrificio. Porque la mayor muestra, digamos, de caridad y sacrificio, perdón, de caridad es el sacrificio, ¿no? La mayor muestra incluso del amor, como dice Cristo, ¿no? Eh, en esta guerra de todos contra todos, ahí es donde se va realmente a poner los cimientos para la división de las dos especies humanas. Después de esta guerra de todas contra todos, va a haber dos especies humanas, unas que son buenas y otras que son malas. No hay mitades. Ahora en nuestra época y en toda la historia que hemos vivido, digamos, de escrita hace de 15.000 años, la humanidad, los seres humanos, hemos tenido cosas buenas en nuestra alma y cosas malas. Y poco a poco hemos ido, digamos, Dios mediante, la mayoría de los seres humanos, mejorado nuestra alma, nuestra conciencia y hemos eliminado de sí los peores pecados, digámoslo así, las peores aberraciones. Pero aún así seguimos teniendo nuestros pecados, ¿no? Después de la guerra de todos contra todos, habrá solo dos especies de seres humanos, los buenos y los malos. No hay punto medio. Lo que Steiner y lo que la ciencia espiritual da miedo decir o no lo dicen con contundencia por miedo a una mala interpretación o una falsa esperanza, o no, para no dar malas noticias mejor, es que la gran mayoría no van a pasar esa prueba. O sea que de las dos especies va a ser un grupo pequeño de personas buenas y definitivamente un grupo muy grande de personas malas. Y eso es lo difícil,
porque se supone que en el plan divino tienen que pasar la mayoría, y está hecho el plan divino para que pasen la mayoría de los seres humanos a la Nueva Jerusalén. Y la única forma de que eso sea posible es con el sacrificio. Solamente el sacrificio puede convertir a esas personas malas. Y eso es lo más importante, porque en este momento, en esta sociedad y en esta cultura que funciona el facilismo, a la gente no le gusta esforzarse y menos sacrificarse por otros. O sea que es por eso se sabe que los poquitos que van a ser buenos son tan poquitos, porque desde ahora la gente no quiere esforzarse y mucho menos sacrificarse por los demás. Ni siquiera se esfuerzan por ellos mismos. Están en un facilismo de hacer trampa y ganar todo fácil. Bueno, no sé ustedes qué piensan. Eso era lo que quería decirles. ¿Algún comentario adicional, pregunta? Podemos dejar allí. Sí, yo creo que ahí lo que viene bueno, se ve muy interesante y yo creo que vale la pena como dejarlo allí para retomarlo. Vale. Ahí les compartí el enlace de la entrevista que le hace José María Zavala a esta persona. Es bien interesante, es un poquito larga, pero es bien interesante. ¿Zavala es el escritor, el que publicó El tercer secreto de Fátima? Sí. Tiene un canal muy bueno, se llama Refugio Zavala. Sí. Qué bueno. No sabíamos. Gracias, Vlad. Con mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Se llama Refugio Zavala, tiene programas súper buenos, inclusive creo que un poco lo que tú comentabas de los tiempos, también hay sacerdotes que ya también hablan de eso, y vale la pena. No sé por qué no había comentado esto, pero es bien interesante, tiene muchos programas buenos el canal de José María, pues, una persona muy... Muchas gracias. Con mucho gusto, muy comprometida con la divulgación del mensaje de Cristo. Sí, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Vladimir. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Santi. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Santiago. Bueno, a todos. Buenas noches. Descansen. Chao. Buenas noches. Gracias, chao. Chao.